Eh, y bueno, no es nada agradable enfrentar un nuevo sol y a la hora que uno pueda estar desayunando y viendo un poco las noticias, aparece el deceso de Norberto Hueso. Por eso es que muchos aficionados también están hablando sobre lo bochornoso que ha resultado esta situación, porque horas después se confirmaba que no existía ese deceso y que Norberto Hueso sigue luchando por mantenerse en este mundo, en esta vida. Lo está haciendo con una enorme valentía. Los pronósticos son realmente muy poco alentadores. Nos cuesta porque conocimos y conocemos al pájaro. Nos cuesta mucho abordar este tema en el que yo creo que lo primero es injusto colocarnos a todos en esa canasta de un bochorno para el total del periodismo deportivo de este país. Esta mañana, eso de las 10 de la mañana, el señor Orestes Membreño colocaba en X la muerte que no ha ocurrido, gracias a Dios, de Norberto Hueso Montoya. Y esto comenzó, claro, ahora con las comunicaciones y con el acceso que tiene toda la gente, tenemos todos para estar enterados en el momento que ocurren las cosas. Fue un momento muy impactante para este servidor, la verdad, aunque uno sabe perfectamente que ese día llegará tarde o temprano y que el destino del pájaro, la verdad, está muy complicado a estas alturas del miércoles. Sí fue algo que impactó en primer momento. Señor Orestes Membreño ha tenido esa particularidad, ¿no? De estar al borde de las primicias siempre. Y el tema aquí pasa porque una cosa es que este señor eh, haya tenido y sigue contando con muchos contactos a nivel dirigencial, porque ha trabajado con muchos dirigentes de la primera división, por ahí estuvo muy pegado con Águila hace algún tiempo, está muy relacionado con la interna de las federaciones de fútbol pasadas y actuales, y está bien, si quieren seguir las benditas primicias, si quieren ser los primeros en dar una noticia, pero lo que ocurrió hoy sobrepasa el protocolo, eh, las pautas que marca las mismas comunicaciones, el mismo periodismo, ¿no? Y sobre todo en un tema que es personal, que es muy privado. Hay que tener todavía muchísimo más cuidado. Eh, en primer lugar, no es un bochorno para el periodismo deportivo en el sentido de que el señor Oreste Membreño, pues, eh, no hace periodismo deportivo, él aparece como invitado en algunos programas, eh, pero nunca ha ejercido el análisis, la crítica, nunca ha estado en un panel importante, mucho menos en un programa de gran audiencia como uno de los informadores principales. Oreste Membreño se ha caracterizado por hacer fotografía, que es una rama, digamos, o instrumentos de la comunicación. A eso se ha dedicado siempre, por eso este servidor no lo considera un periodista deportivo. Y en segundo lugar, él fue el que cometió lo que se generó hoy y que retomaron algunos medios como el Gráfico, como el Fans Club, eh, los programas al mediodía radiales estaban avalando el deceso de Norberto el Pajarito Hueso, cosa que no era cierto. Aquí el primer protocolo pasa por el respeto a la familia, la esposa, a los padres, a los hijos, y hay que esperar una notificación oficial por parte de los más cercanos, en este caso al ex futbolista de selección nacional. Y eso no se respetó. Y comenzaban otra vez la guerra de X, de mensajes, nosotros igual exentos, ¿no? Esperando y tratando de confirmar
o esperando la notificación por parte de un comunicado que siempre surge a través de su familia. Este no es un bochorno del periodismo deportivo, este es un bochorno que tiene un solo responsable y su nombre es Orestes Membreño. Incluso a estas horas de la noche estaba yo consultando con alguna gente que se dedica a cubrir la Asamblea Legislativa de nuestro país y algunos de ellos me están confirmando, otros no saben, que incluso se guardó un minuto de silencio como propuesta de uno de los diputados ligado al deporte, ex jugador, y que aparentemente pues hasta la honorable Asamblea Legislativa de nuestro país había guardado un minuto de silencio. Vamos a terminarlo de confirmar, creo que esto nos da una muestra de hasta dónde, hasta qué magnitud llega la irresponsabilidad de este señor de colocar una noticia falsa. Y hace pocos días les dábamos a ustedes una interacción con alguna gente que se mueve en el fútbol salvadoreño y Oreste Membreño sabe perfectamente qué personalidad tiene este servidor y cuáles son las medidas primeras que tomaría si en algún momento tengo la oportunidad de dirigir el fútbol salvadoreño. Primero, no es candidato desde ningún punto de vista para una jefatura de comunicaciones como la que ya tuvo en algún momento con una federación de las más cuestionadas en la historia de nuestro fútbol. No cabe. Segundo, sabe perfectamente Orestes que se nombraría una persona altamente eficaz y preparada en el aspecto de comunicaciones. Y sabe perfectamente que si una de las noticias que él ha sacado y que se vanaglorian algunos todavía diciéndole, Oreste, ¿cómo hace para las primicias? En la nueva federación eso no va a existir, porque se va a hacer un trabajo profesional, también en las comunicaciones. Y que si el presidente de esa federación nombra una jefatura de comunicaciones y surge una noticia que en ese momento puede no estar confirmada o no es dentro del esquema de la federación, darla a conocer al público y se escapa por una secretaria o se escapa por algún dirigente de las divisiones que se reúnen en el mismo edificio o se escapa, se va a llegar hasta las últimas consecuencias y se va a conocer quién es el responsable y ese día ya no tiene ningún trabajo que realizar en la nueva Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Y él lo sabe perfectamente. Todos esos vicios van a ser parte del pasado. Esas componendas, esos diálogos, esas situaciones por debajo de la mesa o en horas que ya no son convenientes y mucho menos el tipo de primicias que le hemos conocido a lo largo de su historial. Hemos visto cómo anuncian equipos, selecciones, partidos internacionales y que después se han caído. Y claro, como esa es una noticia que surge, bueno, El Salvador va a jugar contra Brasil el otro mes y se habla de la federación que ya se tienen confirmados 2 partidos, después se terminan cayendo. A eso síguelo haciendo. Eso es parte de la credibilidad que adquiere cualquiera en un medio de comunicación. Pero lo de hoy no es pedir simplemente una disculpa, porque no solo transgredió los sentimientos de toda una familia alrededor del pájaro hueso, sino que envolvió en luto a todo un país y a nivel internacional incluso, porque el pájaro fue internacional. Fue junto al Mágico González los dos que se quedaron después de realizar una gran actuación en el Mundial España 1982. Entonces, en primer lugar, no ha sido todo el periodismo deportivo de este país el de esa irresponsabilidad y había que dejarlo claro. Se le faltó el respeto a toda una afición que ha estado pendiente de manera responsable cómo va la evolución en la salud crítica que está pasando hoy el pájaro hueso. Se mandó otra primicia, pero eso no representa el esfuerzo, la lucha tenaz, la convicción de seguir siendo objetivos.
en el desarrollo de la profesión del periodismo deportivo. Y no es la primera vez que ocurre, insisto. Cuántas benditas primicias estos que se jactan que a lo mejor al no ser periodistas deportivos no tienen la capacidad de analizar un tema, de tener un criterio propio. Insisto, él es un fotógrafo en el periodismo deportivo. No incluyen a todos. Ya tomarán sus medidas los medios que se dejaron ir por la bendita primicia. Y vean a dónde terminó todo esto. Una familia angustiada, que lo único que estaban solicitando era que los salvadoreños que pudiesen donar sangre llegaran precisamente al banco de sangre del Hospital El Salvador. Esa era la comunicación que se tenía que haber girado esta mañana, no algo que no había ocurrido.